Padre Celestial, te damos gracias por Cristo. Gracias porque por medio de Él podemos acercarnos confiadamente ante tu trono, Señor, tu trono celestial. Podemos acercarnos a tu palabra, Señor, donde no obtenemos información, sino queremos conocer a la persona de tu Hijo aún más, Señor. Y al conocerte, que tú transformes nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestras acciones, que transformes todo de nosotros, Señor. Que podamos adorarte. Eso es lo que queremos hacer, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Y por eso estamos aquí, Señor, poniendo este tiempo, poniendo los recursos que tú nos has dado para poder estar en comunión, Señor, y tener compañerismo alrededor de tu palabra, alrededor de tu persona, Jesús. Glorifícate en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender un poquito más acerca de tu plan, ese plan antes de la fundación del mundo, Señor. Y lo maravilloso de este llamado, de estar cerca, de caminar cerca de ti y ser tus discípulos, Señor. Es el honor más grande, junto con ser tus hijos, Señor, que un ser humano pudiera tener. Y ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues bueno, todo sobre el discipulado, ¿no? Esto es como este nuevo tema que le pusimos, pero quisiera como a forma de introducción ver algunos beneficios del discipulado, ¿no? El discipulado cristiano, lo primero que vemos es que busca eliminar toda idea individualista en el creyente. El día de hoy estamos en una sociedad súper individualista. Creo que llega un punto en que nos estamos, incluso como cristianos, acostumbrando a esto, ¿verdad? Y no debe ser así. Definitivamente vemos en la Biblia acerca de esto, acerca del discipulado, cómo Dios desde el principio creó esta manera para que podamos vivir en comunidad, que podamos, no de forma individual, ¿verdad? Solamente, sino también de forma con otras personas, poder crecer en la gracia del Señor, poder conocerle más, ¿no? Poder crecer en la fe, poder madurar como creyentes, ¿verdad? Qué importante es que sepamos que nos necesitamos unos a otros, ¿no? Y esto tiene que ver con el discipulado. Tiene que ver con estas cosas, ¿verdad? El rendir cuentas sanamente y bíblicamente entre nosotros, ¿verdad? Eso es algo esencial, ¿verdad? Necesitamos orar unos por otros, eso también. Y sabes, si de pronto nuestro cristianismo queremos llevarlo de una forma individualista, sería un grave error. Entonces, yo quisiera comenzar en este tema del discipulado con esto, que tuviéramos en mente que Dios nos ha creado para conocerle, para crecer, para servir en comunidad, servir juntos, aprender juntos, ¿verdad? Orar unos por otros. Apunta esta cita, Efesios capítulo 4, versos 11 al 16, es esta parte donde el apóstol Pablo enseña precisamente está hablando acerca del cuerpo de Cristo, los diferentes dones espirituales que Dios ha regalado en su gracia a la iglesia. Efesios 4, versos 11 al 16. Por favor, léelo en estos días. Yo sé que lo conoces, pero para que lo tengas mucho más presente. Y como creyentes, como hijos de Dios, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Donde quiera que estés, en Pachuca, en la Ciudad de México, en Tijuana, donde quiera que estés, somos parte. Si tú has creído en Jesucristo, has creído en el Evangelio, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y toda esta sección en Efesios capítulo 4 es maravillosa, como el apóstol Pablo hace referencia o hace esta analogía
del cuerpo humano en lo que realmente como cristianos somos. Y él dice, así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, pero a la vez cada miembro se conecta y hay armonía y hay un porqué. Cada miembro tiene una función dentro del cuerpo, ¿verdad? Es impresionante ver que en el cuerpo humano no hay un órgano que esté de más, ¿no? Y si hubiera algo así, pues es algo extraño que hay que erradicar, ¿no? Un tumor no es algo natural realmente, es algo que se debe quitar, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo pone esta analogía del cuerpo humano y debemos cada uno de nosotros comenzar comprendiendo que tú, que yo, que somos parte del cuerpo de Cristo en este tiempo, en la ciudad donde Dios te tiene, ¿verdad? En la familia donde Dios te permitió nacer, crecer. En este tiempo, tú eres parte del cuerpo de Cristo, de tal forma que tienes que tomar tu lugar como parte, como miembro del cuerpo de Cristo. Y el discipulado tiene que ver con esto. El discipulado bíblico no tiene que ver de un creyente siendo individualista, ¿no? ¿Entiendes el término individualista como... no estoy hablando de que está mal que tengas tu relación personal, individual con Dios. Claro, eso es esencial, ¿verdad? Individualista ya es otra cosa. Es que quieres hacerlo a tu forma, quieres tener tus propios medios, ¿no? Tus propias normas, ¿no? Eso sería como algo individualista y a eso no estamos llamados como hijos de Dios, ¿verdad? De tal forma que cada uno de nosotros debemos tomar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Alguna vez leí algunas encuestas que se hicieron que le preguntaban a cristianos, bueno, ¿por qué quisieras o por qué te estás discipulando o por qué quisieras en algún momento discipularte? Y casi la mayoría de esos cristianos dieron respuestas similares a estas. Bueno, porque quiero acercarme más a Dios. Otros dijeron, porque quiero crecer en mi fe, ¿no? Y creo que estas dos razones son las dos razones más comunes de los que actualmente se están discipulando con otros creyentes. De hecho, yo pienso que en alguna de estas dos, o incluso las dos, son razones por las cuales tú estás aquí conectado y has decidido tomar este tiempo en este seminario, ¿no? Para que conozcas más al Señor, para que tu fe en Él crezca, ¿no? Y son dos buenas razones muy importantes y la realidad es que todo creyente que está discipulándose con otros creyentes, en algún punto su fe comenzará a transformarse, su fe comenzará a afirmarse, ¿no? Sin lugar a dudas, cada persona que pasa tiempo en la palabra, que comparte la palabra con otros, que escucha la palabra de otros y es edificada su fe, sin lugar a dudas, en algún momento, muy pronto, empezará a tomar mejores decisiones en su vida, en lo práctico. Cosas que de pronto van a empezar a cambiar. Y esto lo menciono porque si es tu primera vez en un discipulado como este, es tu primera vez reuniéndote, bueno, de forma virtual, pero si es tu primera vez, este es el efecto que va a suceder sí o sí en nuestros corazones si tú tienes esa disposición al escuchar la palabra de Dios con otros hermanos. Es decir, Dios de forma especial bendice su palabra cuando nos reunimos alrededor de su persona, ¿no? Y eso, de pronto ciertas decisiones vas a ir tomando, ¿verdad? Van a ir cambiando. Ahora, esto no es mágico, ¿verdad? Pero sí definitivamente cuando estamos decididos a buscar al Señor, el Señor empieza a través de su Espíritu, empieza a transformar nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, etc., ¿no?
Y sí, definitivamente tu fe va a aumentar. Ya lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? La fe no viene necesariamente por que tú veas milagros. La fe viene a nuestra vida cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos de Cristo, cuando escuchamos su palabra, ¿verdad? Y no solo eso, la piedad en nuestras vidas, la santidad del Señor comenzará a aumentar significativamente. Estos son algunos de los beneficios al discipularnos juntos, ¿verdad? Por eso muchos creyentes que de pronto quieren tomar este camino individualista en su fe, yo creo que se están perdiendo de estos beneficios y no solo perdiéndose de estos beneficios, sino que están en terrenos peligrosos, están en un camino peligroso, ¿verdad? Peligroso porque si no hay alguien que te pueda corregir cuando estás mal. La realidad es que ninguno de nosotros pudiera decir que entiende todo de la Biblia y que su teología, que su interpretación acerca de la palabra de Dios es infalible, ¿no? Y si tú crees eso, híjole, tienes dos problemas. Uno, que eres muy mentiroso y el otro es que eres muy orgulloso, ¿no? Pero nadie de nosotros tenemos en ese sentido la verdad absoluta en nuestra mente, ¿no? De tal forma que nos necesitamos unos a otros. Por eso es importante que leas una vez más esta porción de Efesios capítulo 4, porque el apóstol Pablo explica mucho más a detalle y de mejor forma que lo que yo te estoy explicando, pero para que tengas ese contexto, ¿verdad? Entonces, la piedad simplemente significa buscar agradar a Dios. Eso significa ser un hombre o una mujer piadoso, piadosa. Es que buscas agradar a Dios, ya no agradarte a ti mismo, sino agradar al Señor, ¿verdad? Y entonces, al discipularnos unos con otros, de pronto esa piedad en nuestra vida va a empezar a crecer. Esa santidad que no es nuestra, que es del Señor, va a empezar a permear más en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones. Todo esto va a aumentar significativamente. El yo va a ir cediendo, ¿no? La depresión también va a ir claudicando. No sé si tú eres de pronto propenso a la depresión, pero si lo eres, ¿sabes? Uno de los mejores antídotos, y que los psicólogos no lo saben, los terapeutas no lo saben, es precisamente tener un grupo de comunidad donde puedan compartir del Evangelio, que puedan escuchar y que puedan compartir unos con otros de la palabra de Dios. Y por eso como cristianos muchas veces nos estamos perdiendo de estos tiempos, ¿no? Déjenme platicarles rápidamente. Dios en su gracia y de verdad lo digo, cada vez con más entendimiento de esto, en su gracia, Dios me ha permitido poder moderar muchos discipulados presenciales, ¿no? Sobre todo a lo largo de los últimos años. Y por la gracia de Dios he conocido a muchas personas. Luego mi mente se olvida, ¿no? Pero en algún momento, no sé, probablemente cientos de personas Dios me ha permitido poder conocer y abrir la escritura juntos. Y sabes, siempre veo este efecto, la palabra de Dios haciendo un cambio. En la mayoría de los casos, para bien. Y en algunas excepciones, también haciendo cambios, ¿no? En el sentido de que los que no quieren arrepentirse de su vana manera de vivir, ¿no? Ante el Señor, pues se van endureciendo cada vez más. Y bueno, pues eso es lamentable, eso es triste, pero de que va a haber un cambio, va a haber un cambio. Porque cuando se presenta la palabra, cuando se presenta el Evangelio, cuando se presenta a la persona de Cristo, ninguno podemos estar o seguir como somos. Va a haber
va a haber algo, va a haber un efecto allí, ¿no? Y como decía, en su gran mayoría y por la gracia de Dios, el Espíritu de Dios abre el corazón de las personas y es algo maravilloso, es algo que esto de discipular a otras personas, a otros creyentes, es una de mis más grandes pasiones el día de hoy, que yo sé que es algo que Dios ha puesto, no es algo que ha nacido de mí, de mi propia piedad o algo así, sino es algo que Dios va haciendo. Entonces, no te pierdas, no seas engañado en este camino individualista, ¿no? Entonces vamos a ir hablando un poco más acerca de esto, ¿verdad? Pero no es secreto que entre más conocemos al Señor por medio de la palabra, entre más conocemos a nuestro Salvador, Él más va a crecer en nosotros y nosotros vamos a ir menguando, como decía Juan, ¿verdad? Y ese es el propósito, esa es la idea. No recibir información solamente, sino, dirían por allí, ¿no? El eslogan información que cura, ¿no? Que cura el corazón, que cura nuestra mente, que cura nuestros anhelos, nuestras depravaciones, que cura nuestro pecado, etc., ¿no? Y hay un versículo que me encanta, yo creo que es uno de mis favoritos, sin lugar a dudas, de Proverbios es mi favorito. Probablemente lo recuerdes. Proverbios capítulo 4, verso 18, que dice así: mas la senda de los justos, tú y yo hemos sido llamados justos por Dios, ¿verdad? Independientemente de cómo estemos viviendo hoy, si tú has creído en el Evangelio, si tú te has arrepentido de tus pecados, si el Espíritu de Dios ha comenzado una obra espiritual en tu vida, tú eres, según Dios, un justo, ¿verdad? Dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este versículo me encanta porque nos habla de un crecimiento paulatino, así como la luz de la aurora, ¿no? En estos últimos meses, les platico rápido, por trabajo hemos estado levantándonos muy temprano, como hace mucho no nos levantábamos tan temprano. Y literalmente, ¿no? A veces ya estamos en el trabajo, en la calle, antes de las 5 de la mañana, ¿no? 4 y media. Y literalmente estamos casi todos los días viendo el amanecer y viendo, o sea, de pronto hay una oscuridad, pero en algún momento empieza la luz de la aurora, ¿no? Y sabes, así es nuestra vida en Cristo. Hay un crescendo, hay un, o debe haber, ¿no? Si realmente somos salvos, debe haber un amanecer continuo en nuestras vidas. Y mucho de esto se logra por medio del discipulado, ¿verdad? Entonces, nadie que pase tiempo significativo con Jesús en su palabra podrá seguir siendo el mismo. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Algunos otros beneficios al discipularse con otros creyentes son, por ejemplo, nuestra relación con Jesús será mucho más intensa, más significativa. De pronto el Espíritu Santo va a poner gozo, ¿no? Y te vas a gozar al meditar en su palabra, al escuchar su palabra. Vas a ser edificado en tu fe, en comentarios de otros hermanos, en cosas que probablemente también están padeciendo cosas o están pasando por pruebas, y que de pronto los escuchas cómo Dios los está fortaleciendo, y eso a ti te va a fortalecer, ¿verdad? Y otra vez, un creyente individualista se está perdiendo de todos estos beneficios. Entonces es algo importante discipularnos como parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces nuestra relación con el Señor será mucho más significativa, llena de gozo, ¿verdad? Él va a ir trayendo mayor satisfacción. De pronto el pecado que
que te llenaba, que te alegraba, de pronto va a perder su brillo. Y ya no va a ser lo mismo. Cada uno de nosotros tiene diferentes perversiones, ¿no? Diferentes pecados, diferentes, muy probablemente los míos, tú los escuches y digas, ay, no, eso está bien fácil, ¿no? O no sé, o no, hombre, pues estás, X, ¿no? Todos tenemos diferentes formas en las que nuestro corazón pecaminoso quiere apoyarse, quiere refugiarse. Pero entre más conozcamos al Señor por medio de su palabra y tengamos esta disposición, ¿verdad?, de ser transformados por Él, de conocerle, el Señor empezará a hacer cambios en nuestra vida. Va a revitalizar nuestros corazones, porque sin lugar a dudas, al pasar tiempo en comunión con Él, con su palabra, ¿verdad?, en oración, al pasar tiempo con otros creyentes, al estar incluso memorizando su palabra, guardándola en nuestro corazón, en nuestra mente, al estar enfocados más en las cosas eternas que en las de este mundo, todo eso, por medio del discipulado, el Señor va a ir haciendo su obra en nosotros y entre nosotros. Y de pronto Dios va a empezar también a usar tu vida y que tú puedas ser de bendición para otros. Eso es lo que también, una de las cosas que más me vuela la cabeza. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta forma, ¿no? Yo siendo antes blasfemo, Dios tuvo misericordia de mí. Y sabes, en eso yo me identifico con Pablo. Porque o sea, híjole, si tú me conocieras antes de Cristo, ¿no? Tengo amigos por ahí de pronto que antes de Cristo, pues salía con ellos. Y eso era, ¿no? Blasfemo era de lo peor. Y Dios tuvo misericordia. ¿Y qué más les estaba diciendo? No sé. Pero a discipular y discipularse con otros creyentes, centrados en Cristo, centrados en el Evangelio. ¿Sabes? Te lo garantizo. Es un ganar, ganar. O sea, ahí no hay forma de que pierdas. Cualquier creyente que disponga su corazón y esté centrado en el discipulado, centrado en Cristo y en el Evangelio, es un ganar, ganar, ¿no? Y todos como creyentes debemos escuchar, debemos estudiar la palabra, debemos compartirla con otros. No necesitas ser un teólogo profesional, no necesitas tener no sé, un doctorado en teología, no necesitas para que Dios pueda usarte, ¿verdad? No estoy menospreciando el estudio formal, no para nada. Y es algo que en la misericordia de Dios, pues de pronto nos da acceso a esas cosas y podemos estudiar más. No estoy menospreciando eso, pero la realidad es que con un corazón dispuesto y continuamente transformado, ¿sabes? El Señor va a empezar a usarte. Primero en tu hogar, ¿verdad? Y después en tu trabajo, y después en la iglesia, y después en tu vecindario, y después, y así el Señor va a empezar a reflejar a través de ti su amor a otros, ¿verdad? Pero todos debemos, por la consolación del Evangelio, una y otra vez, ¿verdad?, ser refrescados, ¿verdad? Que en nuestro corazón, en nuestra mente, que divagan fácilmente buscando las cosas de este mundo continuamente, ¿sabes? Que podamos apartar tiempos, ¿verdad? Para buscar al Señor, para orar, para meditar en lo que Dios es. Todo esto es súper importante. Y todo esto es parte de nuestro discipulado, un discipulado integral, ¿verdad? Entonces, no importa cuántos años tengas en el Evangelio, en este sentido, hablando de discipularse, no importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa lo que el día de hoy estés haciendo, no importa si has plantado 100 iglesias, no importa, en ese sentido, nada de esas cosas importan, sino entender que Dios quiere cada vez más poner en nosotros un corazón de discípulo,
¿verdad? Ya vamos a ver un poco más adelante y definir qué es un discípulo, pero te adelanto, un discípulo es un aprendiz, ¿verdad? Es alguien que, bueno, no quiero profundizar todavía tanto en eso, pero eso, no importa cuántos años de cristiano tengas, o incluso si tú dices, es que tengo bien poquito tiempo de cristiano, en un sentido tampoco importa, lo que importa es lo que en este momento estés respondiendo al Señor a través de su palabra, ¿verdad? Eso es lo que importa. Qué importante es que recordemos constantemente, todos los días de nuestra vida, lo que hemos recibido de Dios, su propio Hijo, el Evangelio, su vida, su muerte, su resurrección, ¿verdad? Y que por otro lado, no debemos obviar que todos los que están a nuestro alrededor o incluso en la iglesia, no debemos obviar que entienden y conocen correctamente el Evangelio. Es decir, siempre hay algo que podemos compartir, que podemos ser de edificación para otros, ¿verdad? Porque nos sorprenderíamos de pronto las enormes lagunas doctrinales y teológicas que de pronto muchos cristianos tienen acerca de Cristo y del Evangelio. Por eso es importante estar permaneciendo, ¿verdad? He tenido la oportunidad de conocer a algunos atletas profesionales, atletas que incluso estuvieron cerca de olimpiadas y cosas así, ¿no? Y es admirable la disciplina que tienen, la mentalidad que tienen. Y algo que también es admirable es que, aunque ya de alguna forma, tengo en la mente a alguien que conocí recientemente, ya se han retirado, ¿no? Ellos siguen con cierta disciplina, ellos siguen con una mentalidad fuerte. Y me llama la atención porque creo que espiritualmente Dios nos quiere de esa manera. Nos quiere como en forma, espiritualmente hablando, ¿no? Por eso decía hace un rato, no importa lo que hayas hecho para el Señor, no importa incluso lo que estés haciendo el día de hoy para el Señor. Dios quiere seguir inundando nuestros corazones con su evangelio, este evangelio que es eterno y que desde este lado de la eternidad no podremos comprenderlo por completo, pero sí podemos ir, ¿no? Como Proverbios 4:18, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, no debemos obviar que otros conocen de Cristo, ¿verdad? Es muy fácil que olvidemos el Evangelio, es muy fácil. Y tenemos que perseverar en él todos los días de nuestra vida, tenemos que escucharlo todos los días, tenemos que venir ante él en oración todos los días. Y déjame darte una cita. La oración, la palabra y el discipulado son medios de gracia que Dios nos ha concedido. Por lo tanto, no lo subestimes. Sabes, un creyente, una persona individualista, va a subestimar la oración, ¿verdad? Por lo menos la oración con otros creyentes. Va a subestimar el estudio de la palabra con otros creyentes. Son aquellos que dicen, o son teólogos profesionales en Facebook, ¿no? Pero que no tienen comunión con otros hermanos. O eso, el discipulado, ¿no? Y sabes, estas tres cosas son regalos que Dios nos ha dado en su gracia y que muchas veces tú y yo pudiéramos estar menospreciando. Y bueno, yo sé que no es nuestro caso el día de hoy, ¿verdad? Porque estamos aquí, pero es algo que no debemos perder de vista, ¿verdad? El pastor John MacArthur dijo también, la respuesta a todo en nuestras vidas es conocer a Dios. Me encantó esta frase. La respuesta a todo en nuestras vidas es conocer a Dios. O sea, yo lo entiendo de esta forma. Yo no sé qué necesidad el día de hoy tú tengas. A varios de ustedes hace mucho que no los veo, no tenemos un contacto directo. Incluso a los que un poquito más
ahí de pronto nos saludamos en WhatsApp y así, pues tampoco estamos así hablando todos los días, ¿no? Yo no sé qué necesidad tú tengas, tú no sabes qué necesidades yo tengo, pero no importa. La respuesta a todo en nuestras vidas es conocer a Dios. Yo no sé si necesitas que Cristo, que el Evangelio sea manifestado en tu matrimonio. Yo no sé si tu cónyuge lo último que está pensando es en el Evangelio y es en glorificar a Cristo. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que la respuesta a todo en tu vida es conocer a Dios. Ahora, yo quiero pedirte que no creas que le conoces en un sentido, o sea, ok, déjenme explicar, no quiero decir que no conoces a Dios, ¿no? Claro que le conoces, pero no quisiera que obviáramos y que dijéramos, ya lo conozco. No, espérame. Todos los días podemos conocer un poco más a nuestro Salvador. Y esa es la idea, y ese es el núcleo del discipulado, poder conocer un poquito más al Señor. Y que al conocerle podamos ver su gloria un poquito más, ¿no? Y podamos de esa forma también adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, en un sentido, yo no sé si tienes problemas económicos, si tienes problemas en casa con algún hijo, yo no sé cuál problema tú estés teniendo en el trabajo. La respuesta a cada situación de tu vida es conocer a Dios. Y el discipulado tiene que ver con eso. Pero otra vez, no pienses, yo ya conozco a Dios. ¿Qué más? No me estás entendiendo. Conocer a Dios, ¿verdad? Caminar con Él día con día. Y bueno, dos de las mejores maneras prácticas de amar a Dios y amar a nuestro prójimo es orando por ellos y discipulándolos. ¿Recuerdas, no? De pronto le preguntan a Jesús, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué es lo que lees en la ley? ¿No? Amarás a tu Dios con todo tu ser. Dice, y el segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en este sentido, o desde esta perspectiva del discipulado, creo que de una forma práctica, amar a Dios y amar a nuestro prójimo es orando por ellos y discipulándoles. Probablemente hay otras formas. No estoy diciendo que sean las únicas dos, pero para mí son dos, ahí fundamentales. ¿Cómo puedo amar más a Dios? ¿Cómo puedo amar más a mi prójimo? ¿No? Y una respuesta práctica creo que es orando por ellos y discipulándoles. Y por eso te das cuenta cómo el ser individualista nos perdemos de todos estos beneficios, estos y muchos más que Dios tiene para con nosotros por medio del discipulado. Ahora, vamos a hablar acerca de qué es un discípulo. Más adelante, en las semanas, si Dios nos presta vida, más adelante veremos cómo discipular a otras personas, etcétera, etcétera. Pero todo esto alrededor de este tema del discipulado, ¿verdad? Entonces, esto como introducción, ¿verdad? Los beneficios del discipulado. Y el primer punto que tengo acá es llamados al discipulado. Y eso es algo maravilloso porque tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, sí o sí has sido llamado, has sido llamada al discipulado. Y vamos a estar definiendo qué es el discipulado un poquito más adelante, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes una idea de lo que significa el discipulado y a lo mejor no es lo que la Biblia habla acerca del discipulado, pero ya lo estaremos viendo. Pero sin lugar a dudas, debes el día de hoy, esta noche, sentirte muy honrado y muy honrada
de que Dios mismo, el creador del universo, aquel que no necesita nada de nadie para ser, para existir, Él te esté invitando, te esté llamando a que seas su discípulo. Híjole, eso, si eso no te hace la noche, híjole, pues no sé quién te lo podrá hacer, ¿no? No sé si de pronto tú dices, híjole, me siento en este momento deprimido, como el patito feo, me siento que nadie, ¿sabes? Y no, no me quiero ver muy pentecostal, ¿no? Pero esta es una palabra de Dios para ti. O sea, Dios te ha llamado a que le conozcas. Y otro de mis versículos favoritos de la Biblia es, sin lugar a dudas, 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9, el apóstol Pablo dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios. ¿Sabes? Tú y yo somos infieles. Si fuera por nuestra fidelidad, el llamado a ser discípulos de Jesús, híjole, yo el primero ya lo hubiera echado a perder, ¿no? Y ya hubiera perdido. Ahora sí que como el perro Bermúdez, ¿no? Era tuya, como decía, era tuya y la dejaste ir, ¿no? Si fuera por nuestra fidelidad. Pero no es por nuestra fidelidad, gracias a Dios. Este llamado no es porque seas piadoso, porque seas bien santo, porque seas bien espiritual, bien cristianote, porque haces tus devocionales todos los días, porque eres bien obediente, porque eres la mejor esposa, piadosa y que no es por tu fidelidad, sino es por la fidelidad de Dios. Fiel es Dios por el cual fuiste llamada a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El discipulado tiene todo que ver con conocer a Jesús. Tiene que ver prácticamente todo con este versículo 9. La comunión de eso se trata. Y ya después discipular a otros se trata de lo mismo también. Llevarlos hacia Jesús, ¿verdad? Entonces, es un gran versículo y somos llamados al discipulado, ¿verdad? Entonces, vamos cerrando el día de hoy. Espero que sea cierto, porque siempre que decimos ya estamos terminando, nos colgamos una hora más, ¿verdad? Pero ténganme paciencia. Llamados al discipulado. Abre tu Biblia allí, por favor. Abre tus ojos, abre tu corazón, pero sobre todo abre su palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 16 y 17. Marcos 1, 16 y 17. Dice así: andando junto al mar de Galilea, está hablando de Jesús, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que ustedes sean pescadores de hombres. Quiero lanzarte una pregunta para que la podamos meditar juntos. ¿Qué te viene a la mente o qué será un pescador de hombres? Porque Jesús les está diciendo, ¿no? O sea, importante y como principio hermenéutico, como principio bíblico fundamental, lo vemos en toda la Biblia, es Dios quien toma siempre la iniciativa y nosotros simplemente respondemos. Es siempre Dios llamando, ¿verdad? Es siempre Dios, diría un amigo, produciendo, y nosotros simplemente hacemos coros, ¿no? Simplemente respondemos. Pero ¿qué te viene a la mente? ¿Qué es un pescador de hombres? ¿Qué es un pescador de hombres? ¿Pueden abrir su micrófono? Si alguien tiene alguna respuesta, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué es un pescador de hombres?
A lo mejor uno o dos que podamos responder. Ajá. Una persona que evangeliza a otra, ¿no? Una persona que evangeliza a otra. El evangelio del Señor. Ajá, ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo paso, fíjate que muy buena pregunta, muy buen versículo. Es un versículo. Yo tuve una vida deportiva muchos años desde niño Mm, y siempre, desde la primera vez que escuché, que leí, que escuché este versículo, lo he asociado con eso. Entonces, cuando yo escucho que el Señor llamaba para ser pescadores de hombres, yo lo asocio con eso y para mí sería ser un capacitador, un entrenador de hombres. ujú. Eso es con lo que yo lo asocio. Yo creo que por lo mismo que viví desde niño, pero yo siempre lo he entendido así, ¿no? Como un Exacto. entrenador de hombres, como un capacitador, Ujú. obviamente para llevar el mensaje del Evangelio. Exactamente. Lo que tanto Damaris como Javier acaban de contestar es eso, ¿no? Y seguramente pudieras tú tener otra respuesta muy similar, ¿no? En esa misma línea. Y es eso. Y siendo todavía un poco más prácticos, un pescador de hombres, ¿creen que sea un discípulo? Yo creo que es un discípulo también, ¿no? O sea, es decir, Jesús les está diciendo, venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres, ¿no? Es decir, un pescador de hombres, como Damaris decía, es alguien que predica el evangelio a otros, ¿no? Que por medio de echar la red del evangelio, ¿no? Lo- 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 los, el Señor, ¿no? Ilumina los corazones de esas personas al escuchar el evangelio y en un sentido los pesca, ¿no? Los atrapa. Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, pero ir más profundo tiene que ver con, tú no puedes ser un pescador de hombres si no has seguido a Jesús de cerca, si no has aprendido de él. Por eso Jesús dice, venid en pos de mí. Y es bien interesante porque no todos, pero normalmente en este versículo hacemos más énfasis en el pescador de hombres que en venir a él. Otra vez, no quiero generalizar, pero normalmente, ¿no? Normalmente como que nos llena más el ojo esta parte de pescadores de hombres. Y es algo maravilloso eso, ¿no? Otra vez, siendo blasfemos, dice Pablo ahí en Efesios, ¿no? Antes ni siquiera teníamos como gentiles oportunidad a las promesas de Dios, a las promesas del pueblo de Dios. Pero ahora en Cristo somos aceptos, ¿no? Somos cercanos. Y claro, ser pescadores de hombres, híjole, es una de las tareas o de las funciones con más honor, sin lugar a dudas, ¿no? Y algo inmerecido, pero el énfasis está en venir en pos de mí. Si tú no vas en pos de él, no puedes ser un pescador de hombres. Entonces, todo esto tiene que ver porque yo veo ahí un discípulo o veo en este sentido, si no es literal, pero Jesús lo que está queriéndoles decir es que no solo es que tú creas en Jesús, creas en el Evangelio de una forma superficial, sino que vengas a Él, que realmente le conozcas. Y entonces Él, ¿verdad? De una forma sobrenatural, hará que seamos sus discípulos, que seamos pescadores de hombres. Y creo que algo también importante es que un discípulo no nace siendo discípulo. Un discípulo se hace, o mejor dicho, un discípulo lo hace Jesús. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero dice, y haré que seáis pescadores de hombres. Un discípulo no nace siendo discípulo. Un discípulo, ¿no? Tiene que venir en pos de él, tiene que responder a ese llamado de tener comunión con el Hijo de Dios,
¿verdad? Y entonces el Señor, por medio de su Espíritu, le hace un discípulo, le hace un pescador de hombres, le hace la función que Dios tenga para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero es eso. Creo que la clave, una vez más, del discipulado es venid en pos de mí. Se trata de ver, se trata de conocer, se trata de analizar, se trata de imitar, se trata de aprender, de estudiar cómo es Jesús, quién es Jesús, ¿verdad? Y esto de una forma íntima, de una forma cercana. ¿Sabes? Este llamado de venir en pos de mí que Jesús le está diciendo, ¿sabes? No es un seguir a una institución. Eso no está hablando Jesús. Jesús no está diciendo, sigan a una institución que yo les voy a decir cuál es y entonces les harán pescadores de hombres. No está diciendo eso Jesús, ¿verdad? Jesús tampoco está diciendo, sigan un conjunto de dogmas, ¿no? O sigan un movimiento. Es que si tú sigues el movimiento de los 70s y cuando los hippies y no sé qué, ¿sabes? Jesús no está hablando de que sigas un movimiento. No sé si me estás cachando lo que quiero decirte, pero ni siquiera Jesús está diciendo, si tú sigues a una iglesia o a una denominación en particular, Jesús está llamándonos a seguirle a Él. Y de eso se trata el cristianismo, de eso se trata el discipulado, de seguir, de conocer a una persona, no a una religión, no a un conjunto de dogmas, no a un movimiento cristiano hippie, no ni siquiera a una iglesia, a una denominación en particular, sino a una persona. No es aprender de un método, es sencillamente venir a una persona en pos de Jesús. De eso se trata el discipulado bíblico, el discipulado cristiano, de tener una relación cada vez más estrecha, más significativa con el Hijo de Dios. Y mientras tú le estás conociendo, como veíamos hace un rato, muchos beneficios vendrán a tu vida. De pronto el Señor va a empezar a transformar de adentro hacia afuera tu vida, ¿verdad? En su gracia, en su misericordia. De eso se trata el discipulado, de eso se trata este llamado que Jesús le está haciendo a los que después serían sus discípulos. Y haré que sean pescadores de hombres. Quiero enfatizar esto porque hace poco escuché a unos hermanos que respeto mucho, que ellos decían que todo cristiano, todo aquel que ha nacido de nuevo es un discípulo. O sea, sí o sí, ¿no? O sea, nace de nuevo y es un discípulo de Jesús. Y yo difiero con esa idea, porque veo en la Biblia muchas partes donde dices, no necesariamente. Y vamos a ir viendo poco a poco el por qué creo de esta forma. Si tú crees que todo creyente es un discípulo, no pasa nada. A lo mejor simplemente son perspectivas distintas. No estoy diciendo que has perdido la salvación o algo así, ¿verdad? A lo mejor simplemente son perspectivas distintas, pero lo que yo alcanzo a observar es que un discípulo no nace. Un discípulo Dios lo hace. Y lo hace en conjunto con nuestra disposición a seguirle. Dice Jesús en el verso 17, venid en pos de mí. O sea, esta es la manera en que yo te voy a hacer un pescador de hombre, en que yo te haré un discípulo. Pero si tú no quieres hacerlo, ¿no? ¿Recuerdas? A uno de estos hombres le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después de eso ven y sígueme a este hombre que haré, ¿no? Para tener la vida eterna y todo esto. Y dice que este hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, en ese sentido Jesús le dijo, tienes la oportunidad de seguirme. Pero no hubo disposición en el corazón de este joven rico, ¿no? Y creo que es algo parecido. Venid en pos de mí no es una imposición,
pero es la única manera de ser un discípulo. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, si tú quieres ser usado por Jesús incluso, si tú quieres conocer a Jesús, si tú quieres, necesitas caminar en pos de Él. Ok, ¿qué tan cerca? Súper cerca. Que puedas escuchar su corazón, ¿no? Venir en pos de Él, de eso se trata el discipulado, ¿verdad? El creyente que ha sido salvo por la gracia de Dios, por medio de el creer en el Evangelio de Jesucristo, desde ese momento fue hecho parte de la familia de Dios, sus pecados fueron perdonados, la deuda que tenía para con Dios fue pagada, ¿no? Simplemente por depositar su fe en Jesucristo y en el Evangelio, ¿verdad? Pero la realidad es que en ese nuevo creyente aún no se ha formado un discípulo. Ya es salvo, todo esto pasó, ¿verdad? Sus pecados fueron perdonados, etcétera, etcétera, pero todavía no es un discípulo, ¿verdad? Aún no es un pescador de hombres. O un nuevo creyente ya es pescador de hombres de un día para otro. No, por eso Jesús dice, venid en pos de mí y haré. O sea, esto me habla de, hay un proceso que tienes que caminar, ¿no? En un sentido, la salvación es gratuita, y por ahí escuché alguna vez esta idea, y creo que es lo que la Biblia enseña. La salvación es gratuita, definitivamente por gracia de Dios, ¿no? Por medio de la fe en Cristo, del Evangelio. La salvación es gratuita, pero el discipulado te costará toda tu vida. El discipulado lleva un costo, y lo vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? Entonces, una persona que ha nacido de nuevo no inmediatamente es un pescador de hombres, no inmediatamente es un discípulo de Jesús, ¿verdad? De la misma manera que un bebé nace, tiene que ir creciendo, tiene que ir alimentándose, tiene que tener ciertos cuidados en su persona, ¿verdad? Tiene que ir madurando, y esto lleva un proceso, no puede crecer de la noche a la mañana. El día de hoy, mis hijas están en esta edad donde quieren hacer cosas de grandes, ¿no? Una de mis hijas quiere tomar ya café y tiene 9 años, ¿no? Y bueno, yo creo que nos ve a sus papás disfrutando del café y todas estas cosas que yo creo que dice, ay, pues yo también quiero, ¿no? Pero, ¿sabes? Por su edad y pues por cosas que, sí, por su edad no puede asimilar el café en esos momentos. Va a llevar un proceso, ¿no? Es algo parecido. Entonces, es normal que un recién nacido de pronto pues no sepa hablar, no camine por sí solo, necesite la ayuda de alguien más. ¿Sabes? Todo eso es normal, que tenga que ser alimentado. Es normal que de vez en cuando ensucie sus pañales, ¿no? Un bebé, eso es normal. No te enojes con los bebés y de pronto pues huelen medio feo, ¿no? Es normal, es un bebé, ¿verdad? Pero lo que no es normal es que alguien que ya nació de nuevo, espiritualmente hablando, no crezca y no madure en la fe. Eso no es normal. Que pase el tiempo, que pasen procesos, que pasen oportunidades, y que esos creyentes no crezcan en su fe, no maduren en su fe. Yo a eso le llamo el efecto Chabelo, ¿no? ¿Sabes quién es Chabelo? A lo mejor Dani no lo sabe porque tiene 14 años y dirá, bueno, ¿quién es Chabelo? Bueno, pregúntale a tus papás, Dani. Pero Chabelo es un personaje que aparecía en la televisión mexicana, que el personaje pues es literalmente un adulto, un abuelito, pero vestido y comportándose como un niño malcriado. Ese es el personaje central o la esencia de Chabelo, ¿no? Es un personaje. Y espiritualmente hablando, de pronto hay muchos Chabelos y Chabelas en la iglesia, ¿no? En el cristianismo. Y sabes, eso no debe ser así. Muchos han crecido probablemente en conocimiento, probablemente en teología, probablemente en, no sé, en sus denominaciones, en
en el argot, ¿no? Cristianoide, evangélico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y a lo mejor identifican a otro cristiano evangélico y se hablan, ¿no? De forma, o tienen un lenguaje evangélico y hermano, Dios te bendiga, y a lo mejor se saben los saludos, se saben las formas, a lo mejor tienen las playeras, ¿no? Con versículos o la placa en su carro del pescadito o un tatuaje y a lo mejor tienen todas esas cosas, pero eso no necesariamente te hace un discípulo. Todas esas cosas, incluso el que te sepas canciones cristianas, eso no te hace un cristiano maduro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué de pronto hay cristianos en las iglesias o cristianos a nuestro alrededor que se comportan de esta manera? Yo espero que entre nosotros no sea así. Entonces, pues vamos a pensar que están a nuestro alrededor, ¿no? ¿Por qué de pronto hay chabelos y chabelas espiritualmente hablando? Y sabes, una de las razones que yo veo es que no han querido tomar responsabilidad de su propia vida espiritual. No han querido responder a este llamado, 1 Corintios 1:9, ¿no? Que veíamos hace un rato. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamado a tener comunión con el Hijo, con Jesucristo. No has, o sea, tienes una cita con el Señor cada día y tú la has menospreciado, ¿no? Dios ha provisto de discipulados en tu iglesia, de una iglesia local, de hermanos en la fe, y tú has menospreciado eso, ¿no? Y creo que esa es una de las razones. No han querido tomar responsabilidad de su vida espiritual. No han respondido al llamado de Jesús de ser sus discípulos. En otras palabras, son cristianos carnales. Y sabes, el apóstol Pablo los describe así a este tipo de creyentes. Y quisiera que me acompañaras allí en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, desde el verso 1 lo leo y dice así. Es el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando a la iglesia en Corinto, a los creyentes en Corinto, ¿verdad? No le está hablando a paganos, a incrédulos, le está hablando, está escribiendo una carta, una epístola a la iglesia, a los creyentes en Corinto, ¿verdad? Dice, verso 1, de manera que yo, hermanos, ahí bien interesante esto, ¿no? Cada palabra en la Biblia tiene un porqué. Pablo le está hablando a hermanos. Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque a veces entre nosotros conocemos algún hermanito, alguna hermanita que tú dices, híjole, qué chabelo o qué chabela es este hermanito o esta hermanita, ¿no? Y tú dices, no, pues ¿cuál hermanito? Es primo, ¿no? Pero, ¿sabes? Pablo no los llamaba primos espiritualmente hablando, ¿no? O hermanos lejanos, no. Pablo les decía hermanos. Y qué interesante, ¿verdad? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y enfatiza, ok, son salvos, son cristianos, pero son niños, son inmaduros, ¿verdad? Verso 2, os di a beber leche y no vianda, no sólido, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Verso 3, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, o sea, no me digan que no son carnales y no andan como hombres, ¿verdad? Verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante porque cualquier versión que tú leas vas a tener el mismo significado, ¿verdad? Pablo está diciendo y está escribiendo a creyentes en Corinto, personas que han decidido no tomar responsabilidad en su vida espiritual. Y yo sé que todos vivimos en gracia y por gracia, ¿verdad? Pero estos hermanitos son los que, y creo que tú y yo en algún momento también estuvimos así, o por lo menos yo.
se fueron por la libre, ¿no? O sea, están estudiando de noche la secundaria abierta, ¿no? O sea, están abusando de esa gracia, ¿no? Y Pablo dice, ¿sabes? No puede ser así. No puede ser que no respondas a este llamado que Dios te ha hecho de conocerle. Como ya vimos hace un rato en la introducción, el conocerle, creo que alguien tiene un micrófono abierto. Si me ayudan ahí con su micrófono, sería buenísimo. A lo mejor revisen ahí si su micrófono está abierto. Muchas gracias. ¿Y qué les estaba diciendo? Pablo dice, son carnales porque son unos celosos, porque contienden unos con otros, ¿no? Contiendas, pues me habla de pleitos, disensiones, también me habla de eso, conflictos. Disensiones también lo puedes traducir como murmuradores, chismosos, ¿no? ¿Sabes? Hay creyentes así, inmaduros, ¿no? Chabelas, espiritualmente hablando, ¿no? Aquí Pablo rápidamente pone 3 características de un cristiano carnal. Es alguien celoso, ¿no? Los celos y la envidia son parientes, ¿verdad? Celos, contiendas y disensiones. Personas conflictivas, personas chismosas, personas murmuradores, aquellos que no buscan la armonía, la unidad del espíritu, ¿verdad? Sino que son individualistas, que aquí mis chicharrones truenan nada más, que, ¿por qué yo me voy a tener que sujetar a otros hermanos? ¿Por qué? O sea, pues si todos somos, ¿no? Son ese tipo de personas. Y Pablo los está describiendo. Yo espero que ninguno de nosotros, ¿verdad? Tengamos esto como que nos conozcan en el barrio como, ese Genaro es un chismoso, es un conflictivo de primera, ¿no? Es un envidioso. Yo espero que no, ¿verdad? Pero sí, ¿sabes? El Señor nos está mostrando que somos carnales, que somos inmaduros y tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y nos surge acudir a Jesús en pos de Él, ¿verdad? Seguirle. Entonces, esto es muy importante. De tal forma, todo esto lo que quiero que quede muy claro es que el discípulo no nace, el discípulo Dios lo hace, ¿verdad? Ahora, recuerda, como cristianos tenemos 3 enemigos en potencia. El mundo, y no me refiero al mundo biológico, sino me refiero a este sistema de valores que el ser humano le ha dado a la vida, ¿no? Este pensamiento centrado en el mismo ser humano y no en Dios ni en su palabra. Eso es como este concepto, esta cosmovisión del mundo, ¿verdad? Ese es nuestro enemigo. Pero el segundo enemigo también es Satanás, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, la Biblia lo describe como el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. Y nuestro tercer enemigo en potencia, definitivamente, y a veces el más peligroso, es nuestra propia carne, ¿verdad? Este es el enemigo más común de todo creyente, ¿verdad? Es decir, nosotros mismos nos metemos goles, ¿no? Autogoles. Nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, ¿verdad? Nuestro propio corazón pecaminoso. Esa es nuestra carne. Ahora, la única manera de combatir día con día a estos 3 enemigos que tenemos los creyentes es ir en pos de Jesús, es seguirle de cerca, es tomar la victoria que nuestro Señor Jesucristo ha ganado por nosotros por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de seguir a Jesús, por medio incluso del compañerismo cristiano, incluso del discipulado, primeramente con nuestro Señor y después tomando nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, como decíamos al principio, ¿verdad? Entonces,
llamados al discipulado. Tú y yo somos llamados a ser discípulos. Tú no puedes pensar esta noche. Si lo pensabas, bueno, el Señor te está diciendo, no pienses de esa forma, que no has sido llamado a ser un discípulo, a estar cerca de mí, a que me sigas de cerca. Sabes, el Señor en muchas partes de la palabra nos dice a todos los creyentes que de este llamado, de caminar de cerca con Jesús. Y si tú no has tomado en serio este llamado, el día de hoy es un buen día para que lo comiences a hacer. Y si ya lo has hecho y estás caminando de cerca con el Señor, que sigas así, que no te distraigas, que no te desanimes, que sigas persistente, ¿verdad? Que sepas que estamos viviendo en días peligrosos y que sigas cada vez más de cerca al Señor. Entonces, ese es el llamado general que Dios nos está haciendo a los creyentes, ¿verdad? El seguirle de cerca, y es algo que hasta el último día de nuestra existencia en este mundo tendríamos que seguir haciendo, el seguir a Jesús de cerca. Entonces, bueno, vamos a cortar aquí y la próxima semana, si Dios nos lo permite, estaremos contestando a la pregunta ¿qué es un discípulo? Ya hemos de alguna manera contestado, pero vamos a seguir profundizando. ¿Qué es un discípulo? ¿No? Bíblicamente, ¿qué es? Entonces, recuerden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, probablemente hoy no podamos hacerla, pero si te surgió una duda, una pregunta de lo que hemos hablado esta noche, escríbela por favor y la puedes mandar allí al chat y vamos a tratar de contestarla entre todos y ver sobre todo lo que la palabra de Dios dice por allí, ¿no? Entonces, y las próximas semanas yo espero que tengamos un poquito más de tiempo y a lo mejor al final pues poder abrir la pregunta y dialogar juntos, ¿no? Entonces, pues permítanme terminar, ¿no? Para que también se vayan a descansar, sigan con su familia y pues oramos. ¿Les parece? ¿Sí? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra esta noche. Gracias porque por medio de ella es que podemos conocerte, Señor. Podemos seguirte de cerca. Gracias, Señor, porque hoy tú nos recuerdas el llamado tan importante que tenemos de parte tuya. Ni siquiera este llamado es del pastor o es de alguno de nosotros, Señor. Este llamado viene directamente de ti. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a tener comunión con Jesucristo, su Hijo. Y eso queremos responder a ese llamado. Señor, es una honra que no merecemos. Ya quisieran, Señor, los ángeles tener una cercanía tan profunda como tú nos llamas a tenerla por medio de Cristo, Dios. Pero Señor, no queremos menospreciar este llamado. Señor, permítenos desde esta noche, Señor, acudir a ese llamado y venir a ti, en pos de ti. Y más allá de lo que tú puedas hacer en nosotros o llamarnos a hacer, a servirte, más allá de eso, Señor, queremos aprender a disfrutarte, a conocerte y a disfrutarte, Señor. Porque de eso depende nuestra vida, en conocerte, en disfrutarte y en darte a conocer, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, mis hermanas que se han conectado. Te ruego que tú sigas hablando a su corazón y como veíamos hace un rato, Señor, la necesidad, el problema más grande que podamos tener, la solución es conocerte. Y ayúdanos, Señor, a conocerte un poco más en estos días a través de este seminario, Señor.
Te bendecimos, Señor, te damos toda gloria a ti, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén.